Estamos entonces, agradecemos la compañía, la presencia de Carlos Poveda, abogado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, un contexto bastante complejo de movilizaciones. Continúa este paro nacional indefinido, convocado por diferentes organizaciones, y quisiera justo comenzar por ahí. No hay solo una persona que ha convocado a estas movilizaciones, son diferentes sectores sociales, las mismas comunidades se han movilizado. Estimado Carlos, bienvenido acá a Wambra Medio Comunitario. Muy buenos días, estimada Verónica y York. Qué gusto saludarles a través de este medio y también congratularme con la audiencia que les escucha y les mira en esta mañana. Muchas gracias por esta entrevista. Doctor, muy buenos días. Primero preguntarle cuál es la situación legal a este momento de la Unidad CISA. Bueno, la situación legal tiene varias aristas en este momento a partir de la detención ilegal y arbitraria. Que aunque una jueza haya manifestado que hay legalidad y haya formulado cargos por un supuesto delito de paralización pública, no deja de tener el entretelón de una actitud abusiva y discrecional de la fuerza pública y también desde el ejercicio del poder. En esa virtud, él fue formulado cargos por una supuesta paralización del servicio público, en virtud de que supuestamente, también lo digo, a criterio de Fiscalía había obstruido la E35 en el sector de Lazo hacia la ciudad de La Tacunga. Esa es la primera situación. Igualmente se establecieron medidas alternativas a la privación de libertad porque inicialmente la fiscal pedía a toda costa y bajo ningún fundamento de que se le prive de su libertad. Y llama la atención es de que se le formuló cargos por este delito cuando la lectura de cargos, que también fue un video que se difundió a través de redes sociales, se lo establecía a través de un delito de sabotaje. Le formulan cargos por un delito y le leen cargos por otro. De ahí tenemos ya un procedimiento directo para el día 4 de julio. El 4 de julio se desarrollará la audiencia de juicio, en donde el escenario tampoco es tan favorable, ¿no? Y lo advierto desde ya, porque no ha habido las garantías suficientes, hay un sinnúmero de situaciones anormales, ya no tanto atípicas, porque lamentablemente el Ecuador a veces se acostumbra a este tipo de injerencia de la justicia y la manipulación de esta a través del poder. Yo solamente quisiera hacerle reflexionar un tema que de pronto pasa desapercibido, pero que al menos ya en experiencia jurídica, especialmente penal, cobra un interés sumamente grande. Mire, quien realiza el operativo es Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Quien lee los derechos es Policía Nacional. Quien realiza los partes, Policía Nacional. Quien realiza la inspección judicial de los hechos, Policía Nacional. ¿A quienes se les acepta las versiones para el expediente fiscal? Policía Nacional. ¿Quién hace extracción de audios y videos? Policía Nacional. ¿Quién realiza el reconocimiento de evidencias? Policía Nacional. ¿Y quién también se siente afectado? Policía Nacional. ¿Ustedes creen que puede tener objetividad la investigación? ¿Creen ustedes que con esos elementos Leonidas Issa puede asumir una defensa en igualdad de condiciones y dándonos un periodo mínimo? Porque el presidente directo dice eso. En una situación de manifestaciones en donde no podemos conseguir peritos independientes, peritos que sean de universidades o de otros países, ¿cree usted que la Fiscalía nos va a dar la posibilidad de decir, miren, no estamos de acuerdo con la policía, facilítenos por favor peritos de Argentina o de Colombia? No lo va a hacer en esas condiciones, y por eso hablo yo del escenario, porque ya hemos vislumbrado desde la acusación fiscal, en la formulación de cargos, la actuación de la jueza y luego los hechos posteriores. En este momento, por ejemplo, les advierto que Leonidas Issa tiene que presentarse miércoles y viernes en la Tacunga. Entonces, están en una paralización, están en el tema del diálogo nacional, están en movilización, que yo coincido contigo, yo, que ya no solamente es de la CONAI, es de sectores sociales en general. Entonces, tiene que suspender todas sus actividades de líder y regresar a la Tacunga a presentarse. Luego de eso, el viernes nuevamente tiene que presentarse en la Tacunga. ¿Qué pasaría si él no cumple una disposición? Primero, se le revocaría su medida alternativa y ordenaría la prisión preventiva. Segundo, se ganaría un juicio penal adicional, que sería incumplimiento de autoridad legítima, y que lo harían rapidísimo. Sí, rapidísimo. Ese es el contexto actual. Obviamente hay otros contextos en el tema de la Uh -huh. detención ilegal y arbitraria. Y Ahora, sí, dime, dime ya.
Sí, sí, sí. Ahora, quisiera regresar un poco también a lo que parecería que ya está solventado. Digo, esto en la audiencia de flagrancia, la jueza aceptó el procedimiento de la detención. ¿Qué observaciones tuvieron en ese momento? Porque sí quisiera regresar hace justamente más de una semana atrás, la madrugada del día lunes, en donde es detenido el dirigente indígena Leonidas Issa Salazar, con presencia primero militar. En ese momento no nos encontrábamos con un decreto de estado de excepción. La presencia militar en diferentes ciudades, diferentes carreteras se encontraba ahí. ¿Qué pasó justamente con esta detención? Que luego le leyeron sus derechos y le notificaron por qué le detenían, pero luego de detenerle, hubo un tanto confuso todo esto para la ciudadanía. Sí quisiéramos esas claridades también, porque ustedes desde la defensa también hablaban de esto, de que no fue un procedimiento cercano a lo legal. Sí, yo te voy a hacer una línea de tiempo rápidamente. El Unido 16 estaba trasladándose de Pasto Calle hacia La Tacunga en un vehículo. A eso de las 0:30 ya del día 14 de junio, martes 14, él puede vislumbrar un operativo de las Fuerzas Armadas. Recuerda que aquí en La Tacunga existe el batallón militar de Fuerzas Especiales Patria, no es cualquier batallón militar, por cierto. Y claro, observando eso, le obligan a orillarse a su lado derecho, porque no debemos desconocer que las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, tiene para sí el control de armas y explosivos. O sea, ese inicialmente hubiera sido un planteamiento correcto. Pero aquí empieza la situación ya arbitraria, ¿no? No se realiza ningún tipo de requisa, no se les pide que se bajen y a ver si es que llevaban algún tipo de arma o explosivo, sino que en ese momento le dan la posta a la policía. O sea, ya le orillan con 6 carros, vehículos militares y con personal militar fuertemente armado para un mega operativo. La policía empieza a golpear las ventanas, abre las puertas de forma violenta, les retira a las personas que le estaban acompañando, gritaban que le buscan a Leonidas Issa, no exhibieron ningún tipo de boleta de detención o le indicaron, mire, usted está con esta investigación o cometió este delito flagrante. En ese momento inclusive hay un video que salió a la luz pública a través de tiempo real, una transmisión real, lo que pasó, el video que circuló a nivel nacional. En ese sentido ya le aprenden a Leonidas Issa, le golpean, le insultan, le dejan, inclusive realmente hay palabras que no aparecen, pero que ya declararon las personas que estuvieron ahí dentro de la acción de habeas corpus y lo someten. Le llevan a una camioneta doble cabina de color blanco, cuyas placas no corresponden a una institución estatal o otra institución que sea parte de la función pública. No sabemos a quién pertenece, no hay propietario. Entonces, en ese momento es donde se alerta ya a todo el país sobre la detención ilegal y arbitraria. Ahí empieza el relato de Leonidas Issa, en donde se conecta ya con su narrativa. Y el momento que se le lleva a una gasolinera cerca de Pasto Calle, se le cambia a un vehículo oficial y empieza una caravana. En este operativo sí debo hacer notar, porque podrán decir, es muy sencillo, es un operativo normal y corriente, porque hay detractores de toda naturaleza. Estaban presentes un coronel de las Fuerzas Armadas de alta jerarquía, al igual que un general de la policía. Un mega operativo ya diseñado con este tipo de personajes. En ese momento, cuando ya le trasladan, ya en límite provincial entre Cotopaxi y Pichincha, ya en Pichincha, se detienen y le leen los cargos en idioma maternal y también en idioma castellano, indicando lo que era un delito de sabotaje. Es más, el policía hasta lee y lee mal, ¿no es cierto? Entonces, le trasladan en ese momento a la ciudad de Quito, a las unidades de flagrancia que muy coloquialmente dice son unidades de previsión temporal, ¿no? O sea, que no se saben a dónde van. Le trasladan a Quito, ustedes pudieron ya empatar ahí, existe fuerte presencia militar en la calle Patria, en 9 de octubre, ya se suponía que estaba ahí, nosotros en la Tacunga nos movilizamos para presentar el habeas corpus en la madrugada, en la función judicial aquí en Cotopaxi no trabajan de madrugada, trabajan a partir de las 7:30, entonces nos dificultaba, pero ya presentamos el habeas corpus. Y el habeas corpus obviamente tenía que ser inmediato, pues no sabíamos qué paradero tenía y en qué condiciones estaba. Y ahí sí nos sorprende que la Fiscalía General del Estado emite un comunicado en su página oficial y dice, no nos prestaremos para detenciones ilegales y arbitrarias. Entonces ya estaba pasando algo.
Si eso denotaba que no había una legalidad o una legitimidad en su privación de libertad. Después de eso, que está en la unidad de flagrancia, le realizan un chequeo médico, es trasladado al Colegio Militar de Eloy Alfaro, igualmente sigue custodiado por policías y militares y es abordado un Super Puma, helicóptero militar. Utilizan ese helicóptero y le trasladan a la base aérea militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana aquí en Latacunga, donde queda el Aeropuerto Internacional Cotopaxi. Ahí permanece unos minutos y es trasladado a la cárcel de Latacunga. Es más, me indicaba que había desalojado algunos pabellones para que él esté ahí. 2 horas está ahí y nuevamente le retornan a la base militar. Aproximadamente 16 horas 35 yo me logro contactar con él, ya de manera personal, porque no sabíamos dónde estaba y era por una versión que requería la fiscalía que ventajosamente a tiempo nos hicimos presente porque ya quería utilizar la defensa pública. Entonces yo voy y ahí entiendo que está ahí, me encuentro con 3 cercos de policías y militares, un cerco de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con la policía, más de un centenar de miembros de la fuerza pública, un segundo cerco de seguridad privada y policía, y un tercer cerco de policía de unidades de élite como oficiales de alta jerarquía. Me entrevisto con Leonidas, obviamente la situación de él en ese momento era compleja, muy delicada, afectado igual, porque él estaba un tiempo esposado. En ese lapso de tiempo, lo que me informa él desde que tuvieron la intención de acercarse 2 emisarios del gobierno que querían hablar con él, pero él se rehusó a hablar. Entonces, en esa situación, vamos a una audiencia de flagrancia, porque no sabíamos qué iba a darse primero. O sea, lo lógico era el habeas corpus, pero muy hábilmente el juez del habeas corpus se demora, hace trámites, es algo hasta para una historia jurídica y jurisdiccional de vergüenza, ¿no? Él oficia a la policía y a los militares indicándoles dónde está el paradero del señor Isa. O sea, precisamente lo que queríamos era saber, pero no de los captores, no de los apresores. Él tenía que dar precisamente rápida la audiencia. Nosotros pensamos de que por lo menos la audiencia hubiéramos tenido a las 12 del día, que era entendible, porque se les demandaba a la policía de Cotopaxi y al ejército de Cotopaxi también. O sea, era una situación complicada. El juez se complicó, él sabrá responder en su debido momento, pero vamos a flagrancia que tampoco sabíamos. Yo le había pedido a la fiscalía que me facilite el expediente fiscal, nos negaron, no tuvimos acceso al expediente fiscal, se instaló la audiencia a 21 horas 30, 21 horas 45, y ahí empiezan también otras sorpresas. Vele a la Procuraduría General del Estado con todo un equipo jurídico. O sea, yo digo, o sea, ¿qué es lo que pasa en este juicio tan dedicado? Porque tú no ves a una Procuraduría con las bandas criminales. No, pues ahorita cuando le interesa el doctor Salvador, delega, ¿no? Y todo un equipo jurídico. Entonces, ahí ya vamos viendo de que el tema era ya judicialización. La fiscal le acusó de un delito contrario al que le habían leído los cargos. Ahora, él dijo, no era paralización de servicio público. Hablan de fiscal. Se le dijo, se le exhibió a la jueza el video donde se le aprende. Se emitió los comunicados de Patricio Carrillo, que esto ya era ya de una manera muy deliberada, muy dirigida. La jueza dijo que no, que ella no veía nada de irregular y el cuento era que era un delito flagrante. Y te digo cuento porque las circunstancias no daban más, es decir, los hechos ya empujando, ampliando, extendiendo, no daban más. Entonces, en ese sentido, la jueza, es más, yo le dije dentro de la audiencia, y no es ningún tipo de falta de respeto, dije, usted ya tuvo realizada la respuesta. Es más, utilicé una palabra que te voy a repetir, es el primer medio que lo digo. Dije, están domesticados, tanto fiscalía como judicatura. No me respondieron, porque obviamente uno ya va viendo las condiciones en las que se devuelve una audiencia. Luego pasamos ya al tema cautelares. La fiscal, de una forma eufórica, hasta sin control, manifestó que no debían darle la libertad, que tenían que dar prisión preventiva. Nosotros presentamos arraigo porque ya sabíamos, en estos casos ya uno ya entiende por dónde va la situación. Obtuvimos arraigo sobre todo el de pertenencia indígena, porque el convenio 169 te permite que a los indígenas no se les dé prisión preventiva. Presentamos y a fuerza de las circunstancias, casi a fuerza de circunstancias, por ventaja todo el país nos vio en audiencia. La fiscal retrocedió y dijo, bueno, me someto a los instrumentos internacionales. Entonces ya cuando dijo, yo estaría de acuerdo con medidas alternativas, dije, listo, ya no podía hacer más nada la jueza.
Ahora, Entonces, doctor, sí, ahora, doctor, quisiéramos también hablar del contexto, digamos, en el que se desarrolla esta detención de Leonidas Issa, y tenemos que desde el 2019 viene todo un tema de criminalización, un tema también de otro tipo de acusaciones. ¿Cómo se mira, digamos, esta detención en el marco, además de las palabras tanto del presidente de la República, de sus ministros y de una parte de la opinión pública? mire, cuando ciertos colegas abogados utilizan redes sociales para denostar nuestra actuación, nos hablan que el delito de lesa humanidad está en nuestro imaginario, y no es así. Lo que usted dice tiene toda la razón. ¿Cuál es el contexto? No es una situación circunstancial o espontánea de este momento que aparece el señor Issa y va a ser investigado. No, ya tenemos. Concreto, 2019 al lado de Jaime Vargas. Se visibiliza el liderazgo nacional de Leonidas Issa. Anterior ya tenía un liderazgo provincial y regional. Se visualiza la intervención de Leonidas Issa y empieza la criminalización de todas las cosas que hacía, que decía o dejaba de hacer Leonidas Issa, porque se le culparon que había el destruir el famoso monumento de Isabel la Católica, cuando él ni siquiera lo hizo. Entonces empezaron más o menos con 7 denuncias. En Cotopaxi tenía como unas 4 denuncias, inclusive le acusaron aquí de apropiarse de propiedad privada. Entonces, todos los juicios hemos ido, de alguna manera, ratificando su estado de inocencia, dándonos la razón. En los otros juicios ya fueron amnistiados, pero siempre el objetivo político fue Leonidas Issa. Posterior a eso se dan las amnistías y también coincide ya de alguna forma el tema de la elección como presidente de la CONAIE, que lo gana, porque por ahí salió una persona que le mete, lo único término que puede decir es un desquiciado, así que él no ha ganado ninguna elección. No, sí ha ganado. Ganó el MIG, ganó la CONAIE en elecciones que son más complicadas muchas veces que las normales, porque tiene que ver con todo el país y con las bases, pero sí ha ganado Leonidas Issa. Entonces, en ese sentido, Leonidas Issa ya empieza a transformarse también en un conductor de todo lo que podría ser un sector de izquierda o progresista y también social. Y el presidente de la República ya lo empieza a ver como su enemigo político, a tal punto que le dijo y señaló que él desearía que los huesos de Leonidas Issa vayan a parar en la cárcel. Claro, es lo que quiere, y es lo que quiso, y lo que siempre querrá. Y claro, y ahí sus adláteres, ¿no? Hablar de que la narcopolítica está en la CONAIE, hablar que es un terrorista, que es un criminal, que es un asesino, y con los peores epítetos en estos días. Entonces, sí, el contexto es muy importante. Y en ese contexto se utiliza la justicia, porque lamentablemente hasta ahí existen audios filtrados en donde los vocales, presuntamente el Consejo, piden ayuda para que le apoyen y le ayuden a la señora Joy, a nombre del presidente. Entonces, eso nos deja a nosotros un campo en el sentido de que la justicia no es independiente, no es imparcial, no es objetiva, y se utiliza como una práctica sistemática del Estado para precisamente doblegar las voluntades. Y un tema que sí lo hemos denunciado, y lo voy a hacer nuevamente aquí, que mientras estábamos en la audiencia llegaban mensajes de que si es que él declinaba el paro, se le daba esa libertad inmediata, sin ningún tipo de condicionamiento. Más, no había ni siquiera formulación de cargos. Obviamente no aceptamos. Entonces, esas son el contexto, ¿no? Mirar como un líder político, un líder social, aniquilarle de cualquier manera. Yo creo que si no hubo la difusión del video y no se presentó el habeas corpus, otro hubiera sido el destino de Leonidas Issa. Y sigue siendo un objetivo. Es más, el habeas corpus que presentamos y que el juez tampoco aceptó, va en ese sentido de protegerle. Mire lo que pasó el día sábado, un atentado contra la vida. No es que estaban jugando paintball, o sea, eso ya es demasiada ilusión y hasta insulto a la vida del señor Issa. Es un proyectil que fue y quería impactar en el lado donde estaba sentado Leonidas Issa, pero que por suerte salió a una reunión con el movimiento indígena de Cotopaxi. Y hemos dado los datos y detalles del vehículo y las personas que estaban ahí. Le corresponde a la Fiscalía, pero nos encontramos con otra sorpresa. En la Fiscalía le han remitido a soluciones rápidas. ¿Qué soluciones rápidas? Delitos de poca monta, que se pueden hasta llegar a hablar en temas económicos. Hicimos y presentamos la detención legal y arbitraria ante la señora Diana Salazar. Hasta ahora, martes 21 de junio, no existe ni siquiera pronunciamiento diciendo, mire, venga y reconozca la firma y rúbrica, pero son agilísimos en contra de Leonidas Issa. Ese es el contexto, y no hablamos también del contexto de la Asamblea, en donde determinada asambleístas de Pachacuti también quieren entregarle su cabeza en bandeja de plata al gobierno.
Ya filtraron también audios del asambleísta Quispe. Por eso también es la división de Pachacuti. Ese contexto sí nos preocupa la integridad y la vida de Leonidas Issa. Creo que después de ver los videos de ayer en una zona de la ciudad de Quito, esta lucha ya no es ni siquiera de reivindicación social, ya es clasista. Es un enfrentamiento clasista y lamentablemente, yo no sé, con la actitud del gobierno negligente, ya está, indolente, y con la actitud de las Fuerzas Armadas, que ya leí el comunicado, precisamente no se puede decir lo que puede ocurrir, pero en el medio Leonidas Issa es un objetivo para el Estado, para la política, y un objetivo que tienen que, de alguna manera, limitar o acabar con su actuación. Y justamente antes de cerrar, Vero, nada más, ya que nombró el comunicado de las Fuerzas Armadas hoy en la mañana, y lo vamos a ver más adelante, el ministro de Defensa asegura, porque lo da en declaraciones de prensa, que estas movilizaciones están relacionadas con el crimen organizado y con el narcotráfico. Usted, desde justamente el seguimiento jurídico, este tipo de afirmaciones de un alto mando de las Fuerzas Armadas, que coordina justamente las acciones que en estos momentos se están dando en torno a la movilización y la protesta social, ¿qué impacto tiene para la ciudadanía? Mire, son tan irrisorias y enfermizas, ¿no? Porque a veces se forman en ese ambiente pensando que el civil es el enemigo, ¿no? Y cuando ya dejan el uniforme no son nadie. Pero, perdón que lo diga porque indigna. Es decir, si es que tuviéramos ese presupuesto de este caballero, que también es denunciado en la detención ilegal y arbitraria del día viernes. Mire, los indígenas, campesinos y gente pobre no estarían pues en las calles esperando que una universidad solidaria les abra las puertas. Estuvieran en los mejores hoteles, pues. Tuvieran traslados en jet de lujo para la ciudad de Quito, ¿qué van a estar desgastándose caminando? El señor Issa tuviera todos los beneficios, ¿no? Tuviera carros blindados, caravanas, como andan pues los narcos. ¿Y qué es lo que vemos? Pobreza. ¿Qué es lo que vemos? Gente indignada caminando, gente que no tiene que comer, gente que necesita agua. Y venir y decir ese tipo de situaciones, que ya lo dijo Fausto Cobo, ¿no? Fausto Cobo, con una irresponsabilidad terrible, ya le dijo, y cuando se le dijeron, presente las pruebas, no sabía cómo presentar. Este señor sabrá cómo presentar. Pero claro, él ubica una situación de esas que los medios que están aliados al poder empiezan a repetir. Y la gente se convence de ese tipo de situaciones por ventaja. Y sí quiero recalcar y ponderar la actitud de ustedes, porque ya la gente empieza a darse cuenta, a ver, de que no esos canales oficiales mediáticos son los más importantes, sino ya los alternativos como ustedes. Yo les felicito esa actitud, porque es muy Le difícil. Agradecemos. Créame, Le agradecemos. Y yo les agradezco esta oportunidad. Entonces, son expresiones, ¿no?, de gente que tiene la idea del poder efímero, de clase, de élite, porque las Fuerzas Armadas también son élites, igualmente que la policía. La jerarquía alta, porque también hay soldados y policías hermanos del pueblo que también sufren estas consecuencias. Entonces, tendrá que probar en su debido momento. Y toda esta situación ya está relacionada a nivel internacional en medidas cautelares que se solicitó, y también en una situación de alianza de derechos humanos, que ya lo dijo usted, que la compañera ya hablará, en las situaciones que se profundizan y se agravan a cada hora que pasa. Finalmente, doctor, y con esto nos despedimos, ¿cuál es su opinión a esta hora sobre el estado de excepción y esta jugada, si se puede decir, del día de ayer del presidente de la República? Mire, da vergüenza, ¿no? Porque son leguleyadas y que se atreven a decir que fue un golazo. O sea, a esos niveles llegamos en el país, ¿no? Tan baladíes. O sea, al gato y al ratón. Y el éxito del gato, obviamente, es impresionante. O sea, digno de poner un marco. O sea, qué genialidad jurídica. Esa es una leguleyada. Porque si emite el 459, la Asamblea también tendrá que pronunciarse. Y la Corte Constitucional tendrá. Podrá hoy derogar y jugar de esa forma. Eso precisamente desdice de una posición seria de gobierno. El gobierno no asume una posición seria de liderazgo. Es simplemente la persecución y estas jugarretas. Claro, nos distraen con 459, pero 457 ya nos habla de servicio público, ¿no? Ya vamos a ver qué es lo que ocurre también con esa situación. Nos habla de un estado de excepción, borrador y luego el final. Ese tipo de asesores tienen, pues, y son las élites. Y aquí, lamentablemente,
se enorgullecen de tener sabios como esos funcionarios. Entonces, no hay seriedad, no hay una posición de estadista como tal, de respeto a la democracia. Ya se tomaron la Casa de la Cultura, hicieron un cuartel militar, las universidades les presionan para que no abran. ¿Y qué es lo que se llama eso? Eso es democracia. Creo que en los pilares mínimos de un checklist democrático no pasa. Lo que pasaría a ser es una dictadura. Lamentablemente, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía, se redondea. Ahora, no hay que perder de vista, y en eso yo sí coincido, la ganancia de Petro en Colombia. Y también la injerencia de poderes fácticos que no se vislumbran, que están detrás, en asesorías de fuerza pública. Eso no hay que perder de vista, porque Ecuador quedaría como una isla. Ya no tiene Perú, no tiene Colombia, no tiene Chile, no tiene Bolivia. ¿Cuál es el único país que le queda como centro? Y el Pacífico, Ecuador. Doctor Poveda, le agradecemos su participación en esta entrevista. Estaremos atentos y atentas a lo que ocurra con el seguimiento del proceso, de este proceso judicial en contra de Leonidas Issa Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Muy buen día. Jorge, Verónica, buenos días. Gusto saludarles.